Amigos, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Recordemos que la Plataforma Unitaria Democrática aún se encuentra en la fase de construcción del baremo para las elecciones primarias de la oposición, de la que saldrá el candidato a la presidencia. Nosotros, para tener más detalles sobre este tema y saber cuáles son los avances que se obtienen en esta materia, les presentamos esta entrevista especial con Juan Carlos Caldera. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Buenos días, Mario, y gracias a ti por la oportunidad y un placer estar con ustedes. El primer pronunciamiento de la Plataforma Unitaria, luego del nombramiento de Omar Barbosa como secretario ejecutivo, fue el anuncio en el que quedó establecido que las elecciones primarias para escoger al abanderado presidencial incluirá a todos los demócratas. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo será ese proceso, cómo se preparan y de qué manera los partidos o esos líderes minoritarios pueden también formar parte de estas elecciones. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjate, Mario, yo creo que lo primero tenemos que poner en contexto de qué se trata el esfuerzo que estamos construyendo. De lo que se trata y nuestra principal tarea es hacer que se detenga el sufrimiento de nuestro pueblo. Todo lo que tiene que ser nuestro esfuerzo está enfocado en lograr el cambio político. Pero el cambio político, la razón fundamental es porque estamos convencidos de la plataforma unitaria y todos los partidos políticos formamos parte de ella, que no es posible la recuperación económica, la recuperación de los servicios públicos, la situación social, si no pasa por un cambio político. Ya creo que queda demostrado a lo largo de todo este tiempo que no hay otro camino distinto a que el venezolano pueda dormir tranquilo, pueda comer completo, pueda tener futuro, oportunidades, si no logramos ese cambio político. Y el cambio político no es cualquier cambio político que estamos planteando. Estamos planteando un gran desafío que significa, por el camino constitucional, pacífico, electoral y democrático, sustituir a un régimen que no lo es. Y para eso necesitamos de muchas cosas. Y una de ellas, que la gente entiende claramente, es que debemos luchar unidos para eso, unidos para poder ser una fuerza indetenible, una fuerza motivada, una fuerza que transmite esperanza para que entonces todos juntos podamos abrirle la puerta a ese futuro de cambio y esperanza. ¿Y cuál es el instrumento que hemos tomado como herramienta? Que no es un fin sino un medio, porque recordemos que el fin, como te digo, es lograr el cambio, el detener el sufrimiento del pueblo venezolano. Es una elección primaria en el año 2023 que sea una especie de pivote, de punto de encuentro de toda la sociedad venezolana para que podamos a partir de allí lograr el líder o la líder de lo que el pueblo decida, que sea quien lleve adelante este proceso de cambio y futuro para todos los venezolanos. Juan Carlos, se ha hablado de que se creará una comisión electoral nacional para las primarias y donde la gente pueda participar con la certeza de que va a ser respetado su voto, de que va a haber transparencia en todo este proceso. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo será la creación de esta comisión. Bueno, mira, ahorita estamos en una fase que es una fase de consulta. Nosotros estamos empeñados en construir un proceso participativo amplio que venga, como dicen, de abajo hacia arriba, que no sea producto de la reunión de un grupo, sino de la construcción por la vía de la consulta, por la vía de la incorporación de la diversidad, de las opiniones de muchos de este proceso, que es lo que nosotros estamos buscando precisamente, que la convocatoria del proceso tenga la legitimidad, la fuerza en la sociedad venezolana, y parte de ese desafío significa el nombramiento de una comisión nacional de primaria que sea la suma de un grupo de venezolanas y venezolanos que tengan la respetabilidad, la legitimidad, como lo que llamamos los notables, y que tengan para todos los venezolanos una garantía de transparencia, de efectividad en este proceso que estamos por convocar para que la elección, una de las cosas que hemos acordado es que antes de que termine el año 2022, es decir, en cualquier momento de estos últimos 6 meses del año,
Una vez que logremos el acuerdo político y tengamos elementos suficientes, anunciaremos en qué momento, en qué fecha concreta del año 2023 se realizará la primaria 2023. Juan Carlos, quiero que nos hables un poco acerca de las expectativas con respecto al diálogo. Hasta ahora no hemos visto ningún avance. El viernes pasado tuvimos aquí a María Corina Machado y en medio de la crítica generalizada de que no hay condiciones para el diálogo y para que se respeten y se garanticen unas elecciones transparentes en Venezuela, ella insistió en que estaría dispuesta a participar en estas primarias, pero sin CNE, sin Plan República, con voto manual y con el voto de los venezolanos que están en el exterior. ¿Estas condiciones sería posibles incluirlas dentro de este proceso de elección? Mira, creo que es muy importante el paso que ha dado, así como lo anunció María Corina, que es una dirigente importante del mundo democrático, también lo informó el partido Henry Falcón y su partido, lo ha hecho el compañero Nismerevan, lo ha hecho la gente de UPP 89, y estoy seguro que en las próximas semanas se van a sumar más y más liderazgos o organizaciones políticas a este esfuerzo que, como te digo, es el esfuerzo legítimo de quienes estamos convencidos del camino del cambio para que el pueblo pueda tener otro futuro. De manera que a nosotros nos parece muy positivo todos estos pronunciamientos en favor de la construcción de un camino que por la vía del voto, en este caso de la escogencia de este abanderado, pueda ir construyendo el cambio para el 2024. Mira, las condiciones de la primaria son muy claras. Tiene que ser un proceso participativo, amplio, que le dé certeza y confianza a todos los venezolanos, no solamente a los que van a participar en condición de candidatos, sino también a los que van a participar en condición de electores. Y para eso entonces tenemos que, lo primero es construir unas reglas, lo que llamamos el reglamento de primaria, que tengan la confianza, que recojan todas estas opiniones, las posiciones diversas y que puedan entonces, una vez en manos de la Comisión Nacional de Primaria, sean quienes puedan ejecutar y implementar todos estos temas. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Siempre que hemos hecho procesos primarios, esto no es la primera vez que hemos hecho esfuerzos. Por ejemplo, en el 2012 hubo una primaria presidencial que la gente recuerda mucho. En el 2017 también se hizo. En esos casos, la Comisión Nacional de Primarias, que va a ser el ente rector que va a llevar adelante el proceso, tendrá a su cargo, de acuerdo a las circunstancias técnicas, logísticas, políticas, la valoración de invitar a organismos nacionales o internacionales con competencia en materia electoral para llevar a la ejecución de su tarea, como es la elaboración de esta primaria. En el año 2012, por ejemplo, se le pidió apoyo técnico y logístico al Consejo Nacional Electoral para facilitar el proceso. En el 2017 ese proceso fue mucho más acotado. Es decir, ya tenemos una experiencia importante en estos temas y creo que no debemos enredarnos ni perdernos en esto. Sí. Varias personalidades de la oposición se han visto involucradas en denuncias sobre casos de corrupción, sobre negociaciones con la administración de Nicolás Maduro, y la gente está como muy frustrada, como muy apática a este tema político. Quisiera que nos hablaras de cómo piensan capturar de nuevo, establecer una conexión, una empatía con los venezolanos que no han visto ningún cambio en esta materia en los últimos 3 años. Bueno, yo creo, Mario, y tú acabas de tocar el tema más álgido, por decirlo de una manera, o el mayor desafío que tiene el liderazgo con la sociedad, que es la capacidad de transmitir esperanza, y esperanza de que si es posible construir una alternativa de poder que le dé a los venezolanos la confianza, la tranquilidad, y que motive a cientos de miles de venezolanos, millones de venezolanos en todos los rincones del país. Sin duda alguna, eso que tú planteas es el mayor desafío, y creo que la manera más básica o más inmediata para que eso lo podamos lograr es con la verdad, es transmitiendo certeza, es transmitiendo un plan político, social, económico que le da a la gente la esperanza y que le marque un camino, un rumbo claro de para qué es el cambio y por dónde vamos a lograr el cambio. ¿Cuáles Y han un sido? elemento que siempre ha estado presente y que
y que es como un requisito insustituible en todo esfuerzo de éxito, y así lo han dicho la historia de los resultados electorales, es la unidad. La gente tiene clara convicción y certeza que un elemento indispensable para construir cualquier posibilidad de éxito y de cambio en el país tiene que tener el elemento de la unidad. Una unidad eficiente, una unidad superior, una unidad como de programática y sobre todo una unidad con un compromiso muy venezolano de poder abrir las puertas del cambio. Juan Carlos, la gente aprecia mucho la honestidad y bueno, cuando uno se equivoca, toca como que disculparse y admitir los errores. En este caso, en la plataforma unitaria o la oposición en general, ¿cuáles han sido los errores que han cometido? Bueno, yo creo que han sido muchos, Mario, y la verdad es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener, y eso aplica, como bien lo dices tú, no solamente para la política, sino para la vida, es la capacidad de evaluación. Cuando uno tiene que tomar decisión sobre y qué hacer ahora, lo primero que tiene que hacer es evaluar lo que ha hecho, si lo ha hecho bien y lo ha hecho mal. Y efectivamente este esfuerzo de refundación de la plataforma unitaria parte de un diagnóstico muy claro que se ha hecho de estos últimos años, en especial como el último hito político, lo que fue el proceso del 21 de noviembre, las elecciones regionales, en donde el resultado claramente no fue favorable a la opción de la oposición y fue parte de un cúmulo de errores, de frustraciones, de malas decisiones y nosotros con base a eso y con base a la necesidad de replantearnos un camino, una de las primeras cosas que hicimos fue la reconstrucción de la plataforma alrededor de reglas de juego claras, certeza de cómo tomar las decisiones, un compromiso de municipalizar, regionalizar y parroquializar las estructuras de la plataforma unitaria para que tengamos la capacidad de tener presencia política, orgánica, a nivel también inclusive de lo que significa el desafío de una elección nacional en cuanto a la organización, la movilización. Todo eso lo estamos construyendo. Ya, por ejemplo, tenemos la constitución del 100% de las plataformas regionales. Creo que estamos ya cerca del 85% de las plataformas municipales. Hay ya estados y municipios donde están en la parroquialización de las plataformas. Estamos creando no solamente el órgano político en la plataforma, sino también las estructuras que sirvan de apoyo, como los equipos de solidaridad social, que es una coordinación que desde la plataforma tenemos que para acompañar a la lucha social, al reclamo social, a la propuesta social. Una comisión de trabajo que se ha creado que creo que va a dar mucha tarea y mucho mensaje al país, que es la Comisión de Acuerdo de Gobernabilidad, que tiene dos aspectos importantes, no solamente lo que podemos llamar un pacto de Estado, un acuerdo que cualquiera sea el candidato de la plataforma tiene que comprometerse frente a los venezolanos con estos puntos, sino también un acuerdo de gobernabilidad y la estabilidad, lo que podemos haber llamado en su momento la experiencia de un compromiso no de un periodo presidencial, sino de 2 o 3 periodos mucho tiempo. Es una visión de mediano y largo plazo, lo que significa lo que decía anteriormente, la organización, la estructura, la movilización, es decir, estamos aprendiendo de los errores y también tomando como punto de partida las cosas que han salido bien, como te decía, por ejemplo, lo que fue el resultado del 2015, la victoria, hay elementos de los cuales nosotros hemos desprendernos y no bien fortalecerlos, o lo que fue la experiencia de la primaria del año 2012, que fue una primaria exitosa, que elementos de allí tomar en cuenta para repetirlo, fortalecerlo y qué cosas volver a mejorar para tener un proceso mucho más exitoso. Pero Juan sin duda Carlos, alguna, muchos ciudadanos. creo que no nos merecemos, lo hemos hecho el espacio para la reflexión, para la autocrítica y que los venezolanos tengan conciencia de que como seres humanos los políticos también obviamente nos equivocamos. El problema no solamente es equivocarse, que hay que evitarlo porque las equivocaciones traen frustraciones, traen errores que retrasan o nos alejan del camino del cambio, sino que también tengamos la capacidad de enmendar y el compromiso de mejorar.
Sí, Juan Carlos, muchos ciudadanos tienen esta pregunta. ¿Cómo hará la plataforma unitaria para enfrentarse a Nicolás Maduro, que tiene toda una plataforma detrás, que está enquistado en el poder, que dispone de la mayoría de los medios de comunicación en el país? Y esto coincide con una entrevista de Eugenio Martínez, quien publicó recientemente en sus redes sociales sobre de dónde proviene el financiamiento de las elecciones primarias. ¿Serán gratis? ¿Cada precandidato deberá pagar un monto o van a pedir recursos a organismos internacionales? ¿De dónde viene ese financiamiento? Bueno, fíjate, dos cosas. Lo primero es que no hay nada que la fuerza de una población, de una mayoría organizada y movilizada, no pueda derrotar. Te pongo dos ejemplos. El 2015, la elección parlamentaria, la logramos las dos terceras partes. Fue la votación histórica mayor que haya tenido cualquier organización política. La tarjeta de la unidad fue la más votada en la historia de Venezuela y eso se logró no en China, no se logró en los Estados Unidos, no se logró en Colombia, en Francia, en España, no se logró aquí en Venezuela por venezolanos y para venezolanos. Y otro ejemplo que te pongo fue el proceso de Barinas. En Barinas, Mario, y no sé si llevas, Sí, claro. si hiciste seguimiento Sí, a esa nosotros elección estuvimos en la transmitiendo. repetición. Bueno, allí se asignó a cada municipio del estado de Barinas, se le asignó un ministro y un general que se fueron, se mudaron, trataron de crear unas condiciones ficticias, repartieron todo lo que podían dar y al final la gente decidió y decidió a pesar de la presión, del chantaje, a favor del cambio. De manera que no nos podemos dejar apabullar o dejar como dicen, frenar por esto que va a venir. Más bien tenemos que aprender de las cosas que hemos hecho para superar este ventajismo. Sobre el financiamiento de las primarias, te decía, tenemos que aprender de las experiencias exitosas. En el año 2012 se hizo un cálculo porque estos procesos de primaria se hace lo que se llama la nucleación de centro. Es decir, se agarran y se unifican cuatro centros. Vamos a poner un ejemplo acá del municipio Sucre, en Petare. Bueno, la gente del Marqués, que tienen como cuatro o cinco centros, de repente se hace un solo centro para ellos. La gente de Petare, de Barrio Unión, en vez de tener 8 centros, se ponen 3 centros, así se van nucleando. Y eso se va sacando lo que llaman un costo estimado de instalación y funcionamiento de cada mesa y corresponderá a la Comisión Nacional Electoral de Primaria estimar ese costo y ver la viabilidad de cuál será el mejor mecanismo para el financiamiento de este proceso. Por eso es muy ¿Qué, importante lo que te decía al principio, la Comisión Nacional de Primaria tiene la gran tarea de generar confianza y certeza a todos los venezolanos, tanto a los que van a ser candidatos como a los que vamos a ser electores, de que sea un proceso transparente, claro y eficiente? ¿Qué ha pasado con el diálogo? Muchas personas se preguntan cuáles son los avances en este sentido. Omar Barbosa había expresado a través de un comunicado que para agosto pudiese tener noticias sobre el diálogo. Hemos visto fotografías, conferencias de prensa, pero hasta ahora, ¿qué ha pasado con el diálogo? Bueno, yo creo que a todo el país le queda claro el compromiso inequívoco, la demostración continua de parte de la delegación de la plataforma unitaria de poder construir las condiciones y estar listos para darle a Venezuela un camino que estamos convencidos que requiere de un proceso de acuerdo y negociación. Han sido ellos los otros, el régimen, quien siempre trata de burlar, quien siempre trata de instrumentalizar el mecanismo de México por llamar el lugar de la sede, pero al final lo que se trata es de la vocación de construir compromisos y acuerdos en favor del país, quienes siempre buscan burlarlo para ponerlo a favor de su agenda política y no a la agenda de Venezuela. Nuestro llamado va a ser siempre el de que allanen el camino, que dejen de poner excusas sobre la mesa y cumplan con los compromisos que han hecho ante la comunidad internacional en el memorándum de entendimiento del mecanismo de México y terminen una vez por todas de sentarse en la mesa y poder poner sobre en las reglas que tiene este mecanismo la solución a los problemas sociales, económicos y también la construcción de las reglas de juego para este proceso de cambio político que tenemos que abordar en los próximos meses. Muchos han criticado la desunión
que puede existir dentro de la oposición venezolana, y quisiera saber quiénes están a favor y quiénes están en contra de la plataforma unitaria en este momento. Bueno, yo no tengo un inventario como tú lo planteas. Lo que sí te digo es que ya en la plataforma unitaria están formando parte más de 21 organizaciones políticas nacionales. Toda la semana recibiendo solicitudes de las plataformas regionales, y en las plataformas regionales, las plataformas municipales, pidiendo la incorporación de organizaciones políticas con expresión regional, municipal, para formar parte. Es decir, estamos en un proceso verdaderamente inclusivo, creciente, de fortalecimiento de la plataforma como el espacio de encuentro de todos los venezolanos que tienen un compromiso inequívoco con la lucha democrática, y eso para nosotros es un marcador muy importante de que más que quienes puedan estar, porque como dicen, no siempre podemos lograr la unanimidad. Sin duda alguna estamos construyendo en la plataforma unitaria un espacio lo suficientemente plural, amplio y participativo, que sea legítimamente una representación de la lucha democrática en el país. Ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, para los venezolanos que desean un No, a la cambio, ¿cuál es orden, tu mensaje gracias. final? Oye, lo primero que tenemos que sacudirnos la desesperanza. Una de las cosas más eficientes que ha hecho el régimen estos años es sembrarnos la duda de que todos somos culpables, de ponernos a todos en la misma categoría que ellos y hacer que la gente se desinfle. Yo siempre digo que un carro que tiene los cauchos despichados no puede rodar. Cuando un venezolano tiene el corazón desinflado, cuando no tiene esperanza, es muy difícil que luche, porque la gasolina principal de la lucha es la esperanza. Nosotros tenemos que tener la plena convicción de que no estamos condenados a vivir lo que nos ocurre, el problema de los servicios, del costo de la vida. Yo, por ejemplo, veo una de las cosas más dramáticas que está pasando en los últimos meses, es la presión económica que la clase media tiene en Venezuela, la poca clase media que queda, que araña, como dicen, para poder mantenerse. Bueno, la presión a nivel de seguro, de colegio, de los carros, el costo de vida es una cosa que se ha explotado en las últimas semanas, y trata entonces el régimen el ardid publicitario se está arreglando, trata de cambiar la realidad que sufre la familia venezolana. A todos los venezolanos les decimos, estamos haciendo un esfuerzo legítimo, con mucha visión de mediano y largo plazo, con un compromiso muy venezolano de construir las bases sólidas para que el camino de la primaria del 2023, que es un instrumento de lucha, pueda entonces abrir las puertas de ese proceso que debemos enfrentar unidos todos los venezolanos en el 2024. Y para eso es importante e insustituible, te diría, Marjorie, a todas las personas que están viendo esta entrevista, la unidad legítima, la unidad vencedora, la unidad venezolana y la esperanza. Quien resulte ser el abanderado de la unidad tiene que ser el portavoz de la esperanza, del cambio, y tiene que ser un gran aglutinador de esperanza, de diversidad, para lograr esa fuerza indetenible que significa la fuerza motivadora del pueblo venezolano. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir tu opinión, toda esta información que nos interesa tanto a los venezolanos con nuestra audiencia. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro. No, a usted por la oportunidad, y semanalmente vamos a estar informando de los avances de este camino, de este gran desafío que significa la construcción de la primaria 2023. Muy buenos días. Y nosotros atentos para darle seguimiento. Gracias, feliz semana. Gracias. Estábamos conversando con Juan Carlos Caldera, él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.